Yo reconozco que estoy más acostumbrado, soy más de tradición oral, lo de improvisar, lo de las homilías y demás. Por lo tanto, este otro género, que podríamos llamar charla, conferencia, ponencia, no sé, coloquio, pues lo tenía ya un poco oxidado y me habéis obligado a sentarme un par de ratos a pensar alguna cosa de lo que os quería decir. El título de la charla es el de la liturgia en la religiosidad popular. Vamos a ver, la liturgia es la liturgia para todos, pero pensando en la religiosidad popular, cuando religiosidad popular lo que viene a hacer es un elogio de la hermandad, de la fraternidad, de la comunidad, de la comunión, el mayor elogio que puede tener la liturgia de la Iglesia con respecto al mundo de las cofradías, a la religiosidad popular, es el elogio que hace de la hermandad cuando dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el pueblo de Dios responde: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Estamos celebrando estas jornadas de charlas, de tertulias, de coloquios, en el marco del 80 aniversario de la fundación de nuestra cofradía. Me ha dicho, tiendo la mano, sí, soy hermano cofrade, pago la cuota y tengo derecho a tiraros de las orejas. Lo celebramos en este marco, que podríamos llamarlo así. Voy a ir como intentando reducir marcos, porque yo entiendo que dar una charla de liturgia al mundo de la religiosidad popular o al pueblo de Dios, pues a veces se nos puede caer un poco de las manos. El otro día la charla duró 2 horas y media. Yo voy a procurar que esta no pase de las 3, no pase de los 30 minutos, ¿vale? Porque he aprendido una cosa muy importante en una boda reciente que fui a celebrar a unos amigos a Santander. Y es que lo importante en esta vida no es solo la mística, sino que lo importante es saber reconocer como hermanos que después de la mística viene la mástica. Por eso después compartimos un vino. Por eso lo celebramos en este marco que es la Iglesia, que si queremos reducir un poco más el marco de la fotografía, podemos decir que lo celebramos en el marco de nuestra sede canónica, en nuestro templo, en nuestra casa. La mayoría de vosotros lleváis aquí bastantes más años que yo. Conocéis los rincones mejor que yo. Conocéis el mismo ritmo de esta parroquia bastante mejor que yo. Y 80 años después de la fundación de la cofradía, retomamos conciencia, repasamos su historia, su música, su peregrinar, sus anécdotas, pero sobre todo estas jornadas nos tienen que servir para hacer una especie de repaso, examen de conciencia que venga como a responder si lo que dio origen a la cofradía es lo que sostiene la continuidad de lo que nosotros somos herederos. Si aquello que llevó a un grupo de hombres y mujeres seguramente invadidos por el espíritu anterior, por ahí del nacionalcatolicismo, a agruparse en formas de fraternidades, asociaciones, agrupaciones, hermandades, encuentra en nosotros su continuidad y por lo tanto su perpetuidad. Porque esta es nuestra continuidad, es nuestro origen, es nuestra fuente, es nuestra forma. No formamos parte de una de esas penitenciales con tradición centenaria, sino que formamos parte de una hermandad que nace en un momento concreto y, ¿por qué no decirlo?, también en un momento convulso de la historia. Hace 80 años, en el año de la fundación de la cofradía, en el 1946, se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Cuando en España se notaban los coletazos de los conflictos bélicos en un menor grado, de lo que percibimos las repercusiones de las guerras y los conflictos en otros países ahora, porque de muchas formas nos autoabastecíamos. Sin embargo, en el ambiente se percibía la palabra guerra, con lo que la guerra sacude en el hombre. Pronunciar la palabra guerra
sacude, desmaquilla, dice el Papa Francisco, muchas de las seguridades de los hombres, desenmascara muchas de las falsas esperanzas, pone al descubierto el sentido de la vida del hombre. Y en ese marco surge una hermandad, una agrupación de hombres y mujeres en Medina del Campo. Y podríamos preguntarnos, ¿con qué fin? Esto podría servir como breve introducción para que vayamos como tomando conciencia, posiciones o disposiciones, ya que soy vuestro conciliario o asesor espiritual y esto también va en mi sueldo. Pero hablando de marcos, hablamos de que nuestra vida espiritual se enmarca, que es muy diferente a de se encasilla en una cofradía. Y las cofradías, amigos, no son más que una especie de postal o de página que forma parte de un marco más grande o de un libro mayor, que es la Iglesia. Y hay como una serie de preguntas ante esto. ¿Podemos entender una cofradía sin pertenecer a la Iglesia? ¿Podemos entender una cofradía sin que ésta esté enraizada en la tradición de la Iglesia, que es la madre, podríamos decir, de la religiosidad popular? Pues bien, hay veces que el recorrer de la Iglesia y el recorrer de las hermandades va por sendas paralelas. Y sin embargo, muchas de las tensiones que se dan en el ámbito de una cofradía nos hablan de que pertenecemos, de que sabiéndolo o no pertenecemos a la Iglesia, sobre todo en momentos de Semana Santa, que es cuando surgen los conflictos de los horarios con la parroquia, con el párroco, con los gustos, con las celebraciones, con los cultos. Ya la semana pasada José Luis me estaba pidiendo los horarios de Semana Santa, déjame en paz. No ha nacido y ya estamos... El propio ritmo que tienen los días en los que se desarrolla la mayoría de la vida de una cofradía nos hablan de pertenencia. Entonces, viéndolo así, tomando conciencia de que no somos autónomos, ¿qué nos da forma como cofradía? ¿O qué nos da sentido? ¿O qué nos da orientación? ¿O qué hace que seamos una cofradía, asociación pública de fieles? Y la respuesta, amigos, no es más ni menos que la participación en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está muy bien los baratillos, los rastrillos benéficos, los conciertos, la participación en desfiles, vamos a llamarlos fuera de tiempo, las capeas, las cenas. Hoy mismo se nos anunciaba la novedad de un pendrive que ha salido. Está muy bien. Incluso podemos decir que son necesarias para la propia vida de familia de una hermandad, pero no nos configuran. O si lo hacen, nos configuran al margen de lo que la configuración de una cofradía es. Y vuelvo a repetir, nos hace cofrades la participación en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que acontece litúrgicamente una vez al año en los días de aquello que llamamos Triduo Sacro, Triduo Santo, jueves, viernes y sábado-domingo, que es un mismo día de la semana. Para muchos jóvenes, sábado-domingo sigue siendo un mismo día de la semana porque lo empalman. Pero que se actualiza a lo largo de todo el año en lo que la Iglesia llama la Pascua semanal. Y pensaremos, ya viene la Iglesia a hablarnos de su libro. Y sin embargo quiero haceros entender una cosa, y es que participación en la vida de la fe, que como cofrade se da por supuesta o a veces mal supuesta, no es hablar de nuestro libro. Ya si decimos vuestro libro y nuestro libro, mal vamos. O sea, yo no vengo a hablaros de mi libro, vengo a ayudaros a leer el vuestro. Ya que celebramos todas esas jornadas en el marco del 80 aniversario, quiero ayudaros a caer en la cuenta de una cosa. Y esta cosa es el tiempo. Es decir, cofradías, asociaciones, organizaciones, comunidades, grupos, carismas, nacen a lo largo del tiempo como una ayuda en nuestra vida de fe, una ayuda en nuestra manera de entender el misterio de Cristo, que tiene su origen en el nacimiento, al que le sigue la pasión, la muerte y la resurrección.
Y sin embargo, muchos de esos grupos, muchas de esas asociaciones, movimientos, carismas, incluso órdenes religiosas, hermandades, en el tiempo también desaparecen, porque lo único que permanece en el hombre a lo largo del tiempo es el bautismo. Es decir, toda la vida de la fe acontece porque somos bautizados. Somos cofrades porque somos bautizados. Malo sería que hubiera cofrades sin bautizar, no tendría sentido. Nos casamos, celebramos el rito del matrimonio porque somos bautizados, nos ordenamos sacerdotes algunos porque somos bautizados, nos confirmamos algunos porque somos bautizados. Es decir, cofradía no es más que un grupo de hombres y mujeres bautizados que en el tiempo acogen la llamada de formar una comunidad de hermanos que hagan visible el misterio de la fe. Y mismamente la religiosidad popular nace como la necesidad de un coloquio, algo que en ocasiones nos falta, un coloquio entre culto y vida social, o un coloquio entre hombres de culto y hombres ajenos a la cultura cultual. Por eso, las cofradías somos una singular asociación de fieles, que no sale a la vida a darse un paseo, que no se da un garbeo por determinadas calles de Medina del Campo una vez al año, sino que es una asociación de fieles que asume riesgos y retos. El reto de la cultura dominante hoy, esa que podemos llamar descreída, o en la que vayamos donde vayamos no somos capaces de descubrir en la vida de los hombres un triste rastro de Dios. Y que curiosamente, en los días de Semana Santa, toda la sociedad asume casi como algo natural o lógico el que por nuestras calles discurran imágenes de Cristos y vírgenes, de crucificados y resucitados, de algo que a lo largo del año es casi como una especie de elemento anacrónico, algo que no está en sintonía con el sentir o el pensar o el vivir del hombre, y que por lo tanto nos hacen responsables en la representación pública de la Iglesia de la que las cofradías forman parte. Yo no sé si lo habéis pensado alguna vez. Yo salía el otro día tomando algo con unos amigos. Si yo voy por la calle de Medina del Campo el Viernes Santo como fui, en sotana de arriba abajo, por todas las calles, por en medio de la plaza, el Viernes Santo soy un elemento natural. Pero si yo voy ahora por la Plaza Mayor a pasear al perro en sotana, pues resulto más bien sospechoso. Es decir, una cofradía, una hermandad, supone, yo lo he pensado así, como una convocación, una evocación, una provocación. Y una provocación, convocación, evocación para muchos hombres y mujeres, incluso para nosotros mismos. Estoy seguro de que muchos de nosotros, a la hora de acercarse a las fechas de Semana Santa, padezcamos alguno de estos tres movimientos en el corazón. Convocación, se nos llama evocación, recordamos provocación. A nosotros o a los ajenos. Seguramente padezcamos alguno de estos movimientos interiores. Somos convocados, evocamos un misterio, hacemos memoria de, y se provoca o provocamos en nuestra vida algún sentir, a veces contrario o dormido a lo que padecemos normalmente. Seguramente en Semana Santa o acercándose a la Semana Santa, se evoque, se provoque, se convoque en nosotros alguna añoranza, alguna expectativa, alguna ilusión. Y sin embargo, todos esos movimientos que de por sí están muy bien, porque nos hacen sentirnos entroncados en la cadena, en las hileras de los vivos, si no apuntan o hacen referencia a algo o a alguien, nos dejan paralizados y una vez guardado en el fondo del armario el hábito, nos vemos morir. A muchos cofrades el domingo de resurrección por la tarde les entra una crisis vital de no te menees. Y así es como
aparte del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que no acontece sino para darle sentido al misterio de la pasión, del dolor, de la muerte y resurrección del hombre, acontece. Porque así es como discurre nuestra vida, entre un diálogo entre el pedir y el ofrecer. Pedimos y por pedir, pedimos la luna, pedimos salud, pedimos trabajo, pedimos amor, pedimos estabilidad, pedimos que nuestros dramas tengan sentido, que nuestras muertes encuentren razones, que la vida eterna o la vida que supera la vida sea cierta, pero sin embargo, amigos, no damos. No permitimos que todos esos interrogantes obtengan respuestas más. Muchas veces preguntamos, pero en el fondo no queremos ser respondidos. Tenemos miedo a la respuesta. Porque si le decimos al Señor qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor, qué es la familia, qué es la iglesia, qué es la cofradía, a lo mejor la respuesta que nos da desestabiliza muchos de esos anclajes en los que hemos fundamentado nuestra vida. No permitimos ser respondidos, o bien porque la respuesta no nos interesa, o bien porque la respuesta no encaja con lo que nosotros quisiéramos escuchar. Y 80 años después estamos diciendo, ¿qué es la cofradía? ¿Qué es mi vida en la cofradía? Pues todo eso que da sentido, que convoca, que evoca, que provoca, que supone el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, no es más que la respuesta de todo aquello que el hombre quiere o necesita escuchar en su vida. El hombre en su vida necesita escuchar qué es la muerte, para qué la muerte, para qué el dolor, para qué aquello que nosotros alumbramos como un misterio, para qué el misterio del dolor, para qué el misterio de la cruz, para qué las pasiones que nos mueven. Las pasiones, la pasión como Semana Grande que nos convoca, la pasión que nos provoca, la pasión que nos evoca. Y nosotros no decimos que creemos en el amor. No estamos de acuerdo en que algunas de las dinámicas que sostienen nuestras relaciones no funcionan. No se nos supone a favor de la vida, ya que defendemos la propia vida con uñas y dientes. No padecemos o nos compadecemos o padecemos con alguien en nuestro entorno, en nuestra casa. No hay pasiones a nuestro alrededor, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay soledad, no hay drama, no hay cruz. No estamos constantemente los hombres haciendo avances y ensayos con el fin de prolongar la vida, de ganarle unos años a la muerte. No sentimos nostalgia por la pérdida de la vida. Pues a fin de cuentas la celebración de los días del Triduo Santo, jueves, viernes y sábado, domingo, suponen la respuesta a todas esas cuestiones que habitan en los hombres. Sí, amigos, lo celebramos y no lo sabemos. Decimos que creemos, pero no lo tenemos madurado porque realmente no hemos escuchado la propuesta del Señor. Por lo tanto, he aquí el título de la charla: celebración o liturgia en la religiosidad popular. Y yo me pregunto, ¿tiene una liturgia la Iglesia y otra liturgia la religiosidad popular, las cofradías, las hermandades? ¿Celebramos otra cosa que no celebra la Iglesia? ¿Vivimos otra cosa que no viva la Iglesia? Y la liturgia de la Iglesia se define como el modo en cómo la Iglesia en su cabeza, que es Cristo, y en su cuerpo, que somos todos los bautizados, no sé si alguna vez hemos quedado en la cuenta de que formamos un cuerpo, del que nuestra cabeza es Cristo. La Iglesia en su cabeza y en su cuerpo puede ponerse en contacto y en comunicación con Dios a través de gestos, palabras, ritos y acciones, y así poder participar, ser parte del cuerpo del que una cofradía es miembro, que es la Iglesia. Una definición más formal de liturgia sería: la liturgia es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica en el tiempo. Y la pregunta es, ¿nos sirve, somos parte
responde a todo lo que nosotros nos cuestionamos. Se puede decir también que una de las funciones de la liturgia es manifestar a los fieles el distinto valor de las partes de una celebración, siguiendo la idea general del resaltar lo más importante entre los importantes, las partes de la celebración. ¿Distinguimos aquí alguna mesa, aparte de esta? ¿Distinguimos en la iglesia alguna mesa? ¿Vemos en la iglesia alguna mesa o no? ¿Y esa mesa cómo la llamamos? Altar. ¿No hay en la iglesia otra mesa? El altar nos alimenta, nos evoca, nos provoca, pero no hay en la iglesia otra mesa que nos convoca. ¿Cuál es la otra mesa de la iglesia? Otra mesa es esa, el ambón. Es la mesa de la palabra. La mesa de la palabra, amigos, no es una mesa pequeña que nos ofrece una especie de entremés para podernos sentar después en la gran mesa de la Eucaristía que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo. La mesa de la palabra es la mesa que nos convoca. La mesa de la palabra es donde la palabra de Dios a veces dice verdades como puños que nos provoca. La mesa de la palabra es la mesa donde el Señor nos llama a ejercer la caridad que nos evoca. La mesa de la palabra es la mesa donde los creyentes se toman el pulso y se dicen, ¿puedo pasar a la mesa? ¿Me puedo sentar en la mesa de la Eucaristía? ¿Puedo hacerme hermano? ¿Me puedo llamar hermano, compañero y amigo? Que eso es lo que la Iglesia celebra aquí. ¿Qué se pone sobre esta mesa? El pan y el vino, provocándonos, convocándonos. ¿Qué evoca el pan en nosotros? ¿Qué somos? Compañeros. Compañeros significa cum panis, los que comparten el pan. Amigos, somos compañeros, hermanos, amigos, que se asocian, que organizan, que salen, que manifiestan. Si compartimos el pan, si escuchamos la palabra, si nos dejamos provocar. Una mesa, dos mesas de las cuales las procesiones serían una prolongación, una exhibición, una muestra de lo que antes y solo antes hemos celebrado, de aquello de lo que como miembros formamos parte. Por eso en la liturgia, o más bien a través de la liturgia, el cuerpo adquiere la forma de cuerpo desde aquel que es cabeza, desde aquel que nos llama. Amigos, si la Iglesia, si nosotros como cofrades no tenemos como cabeza a Cristo, nos convertimos en un monstruo. Vosotros intentad dibujar un cuerpo sin cabeza. ¿Qué es un cuerpo sin cabeza? Un monstruo. ¿Qué es un cuerpo enorme? Una cantidad enorme de hermanos con una cabeza muy pequeñita. Un monstruo. Es decir, nosotros nos formamos como cuerpo solamente desde aquel que es cabeza. De esta forma, las hermandades y cofradías, como asociaciones de fieles dedicadas al culto privado y público en cuanto a que alumbran uno de los misterios, son consideradas cofradías en la medida en que participan de la vida de la liturgia de la Iglesia. Y ahora bien, las cofradías no solo viven de las acciones litúrgicas propias, sino que crean, sin estar en contraposición de las normas eclesiales, formas nuevas de manifestar, de expresar y de vivir la acción litúrgica que pasa del intramuros, de lo que celebramos aquí, al extramuros. Eso serían las procesiones. Una procesión, que es un discurrir, no corresponde lo que la acción litúrgica ha expresado a través de los gestos y símbolos
carecería de sentido. Y hay ejemplos. Pensemos en el Jueves Santo, Viernes Santo, cada uno de esos días, especialmente para nosotros, están dotados de un sentido propio. No tendría sentido que nuestras expresiones, que nuestras procesiones no fueran manifestación del sentido de estos días. Recogimiento, silencio, actitud fraterna, acompañamiento en el monumento y expresión de nuestra caridad, ayuno, oración, limosna. Y aquí nos provocamos y vamos viendo en qué falla nuestro discurrir interno. Todos esos complementos que podríamos llamar de las que forman parte las procesiones, la liturgia cofrade, son convocación y evocación del misterio de la pasión, muerte y resurrección celebrado. Por lo tanto, cofradía e iglesia y liturgia supone hablar de una misma realidad, más que de la realidad paralela en la que en ocasiones parece que tienden a convertirse unas y otras. Y la realidad de lo que celebramos, que quiere ser o está llamada a la realidad de lo que manifestamos una vez que salimos por la puerta del atrio de Santiago, ¿qué dicen? ¿Qué podríamos resumir la liturgia? Ya os dije que no sé hablar de toda la liturgia, pero sí que hay un resumen con el que me gustaría que nos quedáramos y viéramos si convoca, si provoca, si da forma y si expresa nuestra vida como cofrades. Toda la liturgia de la Iglesia se puede resumir en una frase. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Vivimos, por tanto, en una especie de tiempo de espera, que no significa cruzarse de brazos, sino hacer aquello que una cofradía hace o aquello en lo que una cofradía tiene que empeñarse, confraternizarse, hermanarse para vivir haciendo ensayos de propuestas de vida que reflejen el sentir litúrgico y el confesar procesional. Ensayos de formas de vida, ensayos de formas de ejercer la caridad, ensayos de lanzar una propuesta cultural a hombres y mujeres que permanecen invadidos por una real indiferencia con respecto a Dios. Es verdad que decimos, estamos en una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Amigos, ojalá nos lo quitaran, porque estamos viviendo de las rentas, porque no estamos siendo significativos, porque no corresponde a lo que somos, porque al igual que puede suceder con el origen de nuestra cofradía, igual en su día fuimos, pero dejamos de ser. Igual en su día la Cofradía del Atado, como asociación de hombres y mujeres, tuvo sentido en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy no. A lo mejor en su día la declaración de interés turístico internacional tuvo sentido, pero mi pregunta, lo que yo voy viendo a día de hoy, y vamos, creo que os puedo decir que vivo la fe casi a diario, es, ¿tiene sentido? ¿Respondemos a una declaración, turística? A lo mejor sí. No lo sé. Por eso las imágenes, el culto dado en el templo o la sede, el culto en la calle, pueden ayudar. Y de hecho, amigos, ayudan a clavar la mirada en el rostro de Jesús, que es la vía mejor para una mejor comprensión de la pasión, muerte y resurrección del hombre asociada a la pasión, muerte y resurrección del Señor. A lo mejor el sentir del pueblo de Dios está más en la línea que el nuestro. No sé si os habréis fijado en la procesión, por ejemplo, del Jueves Santo, es donde yo lo he visto como un ejercicio repetido un año y otro. Y es que en el discurrir de nuestra procesión, nosotros a lo mejor vamos sin enterarnos, pero en la calle sí que hay filas de hombres y mujeres que pasa el Cristo de la agonía o el Cristo atado a la columna y se santiguan y lloran y se emocionan porque se sienten convocados, porque son provocados, porque evocan la añoranza de algún pasado mejor, a lo mejor con sus seres familiares cercanos vivos.
Por eso, qué importante es que las cofradías penitenciales, a día de hoy no sé si podemos distinguir las penitenciales de las que no lo son. Qué importante es que las cofradías penitenciales incorporéis a vuestra forma de corporación lo que la penitencia supone. Es decir, un vivir no ya solo para uno, sino para el otro, que es el sentido de la penitencia, aprendiendo a escuchar los gemidos del hombre que vive a nuestro lado, con quien compartimos la vida y la calle, a quienes vemos cada día y cada día más en tantas y tantas intemperies existenciales. Pobres no solo como lo que de la pobreza entendemos, sino de tantas formas de vida carentes de sentido o en riesgo de ser vividas. Tantos hombres y mujeres que no tienen sentido en su vida. Hace un par de semanas una chica de 18 años escasos se quita la vida. A día de hoy, el mayor índice de mortalidad juvenil es el suicidio, más índice que los accidentes de tráfico. Yo no sé si somos capaces de podernos encontrar y dar sentido a tantos hombres y mujeres que se encuentran ahí, en riesgo de vivir vidas que desean ser vividas y no pueden. Que dentro de toda esa acción que a lo largo del año tenemos, se celebre y se viva esa forma peculiar de penitencia. Encuentros que nos sensibilicen con la pasión del otro. No solamente convocarnos para un certamen de Navidad, que está muy bien y es necesario, sino la visita a un asilo, la visita a un hogar conocido o desconocido, donde vivan personas en riesgo de exclusión. Es decir, salimos en procesión y decimos que para hacer un acto penitencial, pero en ocasiones se queda en un mero discurrir que no fomenta ni es significativo de cauce que podamos abrir en muchos hombres un auténtico encuentro. O vivir o realizar una promesa que de verdad comprometa nuestra vida. La de todos y que no se quede en la recitación de un papel cargado de promesas. Pero del otro lado en los hombres solo suponga una forma de espectáculo, cuando lo que realmente hay es un anhelo de decirnos, a ver si aquello que estáis prometiendo es verdad. O sea, armonía entre nuestros títulos y nuestras acciones. Jueves Santo, procesión de caridad, la que no vivimos. Amor fraterno, el que no fomentamos. Comunión, de la que no participamos. O sea, armonía entre nuestros títulos y nuestras acciones. Pensemos por un momento, hagamos un repaso. Entre lo celebrado, anunciamos. Lo titulado, proclamamos tu resurrección con los títulos, o casi me atrevo a decir, eslogans de marketing de nuestras procesiones. Y veamos si hay como cierta armonía. Porque el tercer momento, ese de decir, ven Señor Jesús, es lo exclamado por los fieles hombres y mujeres que nos ven discurrir. Ellos son los que esperan de verdad a que pase el atado y al Cristo de la agonía. Ellos son los que viven diciendo, ven Señor Jesús. Y nosotros que estamos con Él, a veces somos unos auténticos desconocidos. Y quiero dejar así como un campo abierto precisamente para que ese gran ejercicio que no podemos olvidar en este aniversario de hacer examen de conciencia, para que todo lo celebrado por nosotros, todas nuestras convocatorias, nuestros actos, nuestros títulos, ver si tienen como finalidad, como objeto, esta dinámica convocativa, evocativa, provocativa. Sí, amigos, no tengamos miedo a provocar. No tengamos miedo a provocar y decir a pecho descubierto, soy creyente, Dios es mi Padre, Dios es bueno. ¿Por qué una semana al año sí, a pecho descubierto? Incluso en el traba con la medalla. Y el resto del año, la fe escondida. Porque solo lo provocativo rompe con esa especie de dinámica del siempre ha sido así, que en definitiva es
seguiremos siendo cada vez más indiferentes para muchos hombres y mujeres que nos pueden ver como realmente somos. Sí, para muchos hombres y mujeres amigos, somos simplemente una especie de cabalgata de Halloween fuera de tiempo y lugar. Para muchos hombres y mujeres, la Semana Santa es eso, una cabalgata de Halloween donde el terror se manifiesta, pero fuera de tiempo y lugar. Y creo, amigos, que nuestro reto va por ahí. Cada vez más y de más formas sentimos la urgencia de hacernos cuerpo con el cuerpo eclesial, del que cuidado que se han hecho ensayos de autonomía y autodeterminación a lo largo de los siglos y que no han hecho más que abrir una veta entre iglesia y cofradías. Cuidado que ha habido cofradías que se han intentado como emancipar de la parroquia, cuidado que ha habido cofradías que han desatendido la atención espiritual o del párroco, cuidado que ha habido cofradías que se han desligado del devenir del tiempo litúrgico que una parroquia celebra. Cofradías como ámbito de comunión, fraternidad, para un servicio, que ayude a otros, que anuncie el Evangelio, que convoque a otros, que ayude a conocer a Jesús, que hable de Dios, que ayude a vivir la dimensión social del Evangelio, vivir la fe con otros, que eso es la Iglesia, asamblea de llamados, pero con otros que sobrepasan nuestros círculos más próximos. Ojalá la cofradía sirva de cauce para llegar a anunciar, proclamar, invocar la venida del Señor allí donde la Iglesia no llega. A mí no me va a escuchar el 99,9% de Medina, pero a vosotros sí. Y hagamos, amigos, un elogio del ser hermanos, que es lo que la Iglesia pone de manifiesto ya en el momento que se levanta un templo como casa entre las casas, que dice hermanos, casa común, perdón, casa común, comunión, espacio para todos, misión, id y haced discípulos. Hagamos un elogio de ser hermanos frente al elogio del que todos somos partícipes, del individualismo, de la autodeterminación, donde todos los vínculos a día de hoy son sospechosos. Entonces, todo lo que sea generar hermandad tiene que ser nuestra propia propuesta, nuestra aportación al tejido social. Y esto significa o quiere representar la liturgia de la Iglesia convocada para escuchar la palabra. Hacerse hermano con el hermano mediante el signo de la paz, compartir la mesa, el pan, porque somos compañeros, para ir en paz, que no es quedarse a gusto, sino hacer a lo largo y ancho del año una auténtica procesión que recorra calles y plazas, que entre en rincones y en subterfugios a los que solo nosotros tenemos acceso, que busque a los últimos, de aquellos que se citan y de los que habla el Evangelio, que levante a los caídos de los márgenes, que dé sentido y haga verdaderamente visible el rostro del Dios manifestado, expuesto y celebrado en la liturgia. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, y haznos conscientes de si en esta hora de la historia nuestra convocación es real, nuestra provocación es cierta, nuestra provocación se hace misión. Que así sea.